Estimados telespectadores, la realidad virtual ha permitido avanzar en ciertas patologías a propósito de la rehabilitación y la telerehabilitación que se maneja en ciertos ámbitos. Para avanzar un poco más, para conocer sobre este tema, vamos a conversar con la profesora Valesca Gatica. Ella es doctora y profesora de la Escuela de Kinesiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Valesca, gracias por aceptar la invitación de Campus TV al programa Más Conocimiento. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Qué bueno. Valesca, vamos a ir partiendo de lo más simple hasta ver tus investigaciones, ¿ya? Tú desde ya hace varios años has estado estudiando a propósito de cierta tecnología el cómo mejorar el equilibrio, la condición postural de las personas, cómo caminar, funcionalidad, etc. ¿En qué consisten estos tratamientos que utilizas tecnología? En realidad el recorrido comenzó hace 16 años atrás y lo que buscábamos era conocer la dosis. La dosis que significa cuánto es el tiempo que tiene que durar una sesión, cuántas veces se tiene que repetir a la semana y cuánto es el número de sesiones totales para lograr, ¿no es cierto?, un efecto positivo en la salud de las personas. En la búsqueda de eso encontramos que ciertos ambientes virtuales que eran bastante simples, o sea, no más allá de 2 dimensiones, eran muy favorables para la salud de las personas. Y básicamente comenzamos a trabajar con tecnología que existía en ese tiempo, que eran consolas de videojuegos y que más tarde se descontinuaron porque nacieron para entretener, pero nunca nacieron para, en el fondo, mejorar la salud de las personas. En el 2014, por ejemplo, se descontinuaron varias, así que de ahí vino el desafío de cómo perpetuarlo en el tiempo, los efectos positivos que encontrábamos en personas mayores, como se le tilda ahora, ¿no es cierto?, a los adultos mayores, y también a pacientes del área neurológica, pacientes que tienen afectación bastante del movimiento producto de una hemiplegia o enfermedad de Parkinson. Y en esa búsqueda estamos. Ya. Esas son las enfermedades, el tipo de pacientes a los cuales aplicas las tecnologías de las cuales ya vamos a hablar, son pacientes fundamentalmente con, y corrígeme, enfermedad cerebrovascular que tienen ciertas complicaciones posteriores. Claro. ¿Sí? Claro, el accidente cerebrovascular justamente es una de las principales causas que generan estos trastornos del movimiento tanto en niños, en jóvenes o en personas mayores. Antiguamente, hace unos 20 años atrás, era una causal de trastorno del movimiento para personas principalmente sobre los 50 años. Pero hoy en día esa brecha, ese rango de edad se ha extendido. Así que es principalmente el foco es allí. Y también a las personas mayores, cosa no menor, porque la región del Maule es la tercera con mayor población de personas mayores en el país. Hace un tiempo atrás éramos la 2. Personas mayores que no necesariamente desarrollaron una enfermedad cerebrovascular. Claro, son personas que en los artículos científicos uno describe personas mayores sanas, es decir, que no tienen, como dices, en el fondo una enfermedad cardiovascular o Parkinson o enfermedad de Alzheimer, que también es común en ellos. Bien. Ahora, respecto a estas tecnologías que ustedes aplican, y ya cuando hice la presentación hablé de realidad virtual, hablé también de rehabilitación, de telerehabilitación. ¿De qué se trata esto? Se trata de usar la tecnología que en un momento existió en el pasado y que después se descontinuó, y hoy en día se trata de crear nueva tecnología que va a ir con el mismo objetivo que antes, de mejorar la salud. Hoy en día estamos enfocados en los mismos grupos etarios, en los mismos grupos también de condiciones neurológicas o no neurológicas, pero además hemos incorporado una tecnología que sea de fácil uso, que también sea desde el punto de vista económico accesible, porque los ambientes virtuales son costosos, entonces no está de alguna manera a la mano o al acceso de cualquier persona. Es por eso también que nuestro centro tecnológico de telerehabilitación se transformó en un centro asistencial, con el objetivo de que lo que hemos desarrollado en investigación y en tecnología no solo decante en el artículo científico, sino que también se ponga al servicio de las personas. Es decir, la persona con alguna de estas patologías que han nombrado viene al centro tecnológico y allí le realizan
una cierta cantidad de sesiones, no sé, semanales o más distantes. Atendemos a público en general de Talca principalmente, de la región del Maule, y a través de nuestro software ETI de telerehabilitación que nosotros desarrollamos, podemos atender a gente absolutamente de forma remota. Atienden en forma remota. Eso significa que la persona tiene que tener allá algún implemento. O solo a través de, voy a inventar, un computador. Un computador sería lo ideal, pero nos hemos encontrado de que a veces es difícil tener un computador en todas las casas, sobre todo las personas mayores. Así que lo hacemos desde el celular. ¿Celular? Desde el celular. Yeah. Sí, el software ETI se conecta con el celular y ahí puede ser de distintas formas, una con el software ETI o simplemente a través de una videollamada. Pero ahora justamente estamos desarrollando una tecnología que es un software, una app, que se va a llamar SmartMesk y que va con un prototipo tecnológico que está ya a punto de patentarse. Estamos muy cerquita de eso. Y es una aplicación que está hecha para adultos mayores. Es un diseño ideal para ello. Hay que recordar que los adultos mayores o las personas mayores de nuestro país y de América Latina, cuando eran jóvenes, no había tecnología. Nosotros, cuando seamos personas mayores, mi hijo, él va a contar con tecnología, entonces la va a manejar muy bien. Entonces puede ser un estrés extra para las personas mayores incorporarle otras tecnologías, otras aplicaciones. Por eso que el celular en estos momentos ha servido mucho y la tecnología de ahora que estamos desarrollando, SmartMesk, es una aplicación para personas mayores, para que ellos se familiaricen, para que ellos las utilicen, para que puedan monitorear ellos mismos, su familia y las personas del área de la salud también. Y es un poco paréntesis respecto a la pauta que tengo. ¿Qué tipo de actividades tienen que realizar esos adultos mayores a través de su celular? ¿Alguna actividad? Bueno, primero existe una evaluación que es muy importante. Yeah. Esa evaluación es al inicio, durante y al final. Y en segundo término, las actividades que ellos hacen son ejercicios físicos, que es una rehabilitación física estándar o habitual, que la dirige acá el profesional de la salud, el kinesiólogo o kinesióloga, lo dirige desde una pantalla hasta la pantalla de la persona mayor. Yeah. Ese es por una parte. También tenemos... ¿Son sesiones de qué largo de tiempo? No más de 30 minutos. 30 minutos. Sí, 30 minutos, no más de 30 minutos. Y además lo que tenemos es que es la versión de una terapia a distancia, que es la terapia VER, que también la pueden ellos realizar en casa. Yeah. También la pueden realizar perfectamente en casa a través de su celular. ¿Y cuáles han sido los resultados que has visto en los pacientes? No sé si está cuantificado o por lo menos cuál es la observación, la percepción que has tenido. Bueno, nosotros de los pacientes hemos aprendido mucho porque siempre cuando toda la tecnología que hemos desarrollado, nuestras formas de hacer terapia, están respaldadas científicamente con nuestros proyectos y los ensayos clínicos, que al margen de publicarlos en artículos científicos, en revistas de habla inglesa, de corriente principal, también están inscritos internacionalmente. Y esa es una parte. Y hay una tanda de variables que son muy, muy, muy específicas. Al otro lado están nuestros pacientes, que cuando hacemos telerehabilitación están las percepciones de ellos, está el entusiasmo, está la adherencia, que muchas veces lo hemos cuantificado, pero no es del atractivo de una revista científica. Entonces hemos percibido que a ellos les gusta mucho, que ellos también, lo que ha pasado con la telerehabilitación, sobre todo en tiempos de pandemia, a diferencia de antes de la pandemia, de que el adulto mayor o la persona mayor se hace parte del tratamiento, se siente parte del tratamiento, hay un mayor compromiso. Él siente que lo que hace en su casa es parte del efecto positivo que él tiene. Entonces, cuando está la conexión, se inicia la forma terapéutica, la persona mayor va adaptando partes de su casa con formas muy simples, con sillones, con sillas, con mesas. Entonces se va adecuando, pero por sobremanera hay un mayor compromiso, diría yo, que antes de la pandemia cuando venía presencial. Pero cuando viene presencial, él espera que lo atiendan, lo guían, pero él ahora se siente parte. Entonces eso de alguna manera es un valor agregado importante que a veces uno no lo puede inscribir en un artículo científico. Claro, pero esas... A ver, voy a poner un ejemplo porque me gustaría saber exactamente qué ocurre con estos pacientes. La verdad es que ayer en una conversación estaba conversando con una nutrióloga, ¿ya?
y decía que notaba efectos positivos y tenía algunos pacientes que eran sus pacientes top, en que partían de un cierto peso, no voy a dar ninguno, y la disminución era significativa después de algunos meses, ¿ya? Y estaban entusiasmados esos pacientes porque el principal indicador era, en este caso hay varios, pero ahí él disminuía el peso. En este caso, ¿qué pasa con esos pacientes? ¿En qué se les mide que la terapia va funcionando mejor o que les hace bien, digamos? Claro, los tests que se pueden hacer en las casas funcionales, ellos todos se vuelven más ágiles. Todos se vuelven más ágiles. Todos, si antes iban, por ejemplo, a hacer una compra desde su casa al supermercado y de vuelta, ellos volvían derrotados, muy cansados, hoy en día no se cansan. También bajan de peso, justamente. Por el propio movimiento, sí, que todos la bajan actividad de del lugar de peso. estar sentado tiene cierta... Esos 30 minutos, ¿con qué frecuencia lo repiten? 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sí, 3 veces a la semana y se alcanzan 10 sesiones, a veces 18 sesiones. Se vuelven más ágiles, bajan de peso. Ellos sienten que de alguna manera les mejora el ánimo, que es algo muy importante. Y ahí se genera algo que es importante, que el ejercicio físico es considerado neuroprotector, se liberan sustancias químicas, no solo la encefalina, que es un tipo de opioide endógeno, sino que otros factores protectores neurales, y eso garantiza que la persona quiera hacer más ejercicio. Por lo tanto, por ejemplo, nos fuimos en receso en febrero, o habitualmente cada año nos vamos en receso en ese mes, y al retorno ellos siguen con nosotros haciendo telerehabilitación. Entonces, esa adherencia no es solo porque es entretenido, sino que químicamente en sus cuerpos se liberan sustancias producto del ejercicio físico que ellos las quieren recibir nuevamente. Bien, interesante. Ahora, hay ciertas disciplinas en que los académicos, los investigadores, investigadoras trabajan solos, ¿no? En el ámbito de donde tú te desarrollas, ¿qué importancia tiene la interdisciplinariedad? Y también me interesaría saber si importa las relaciones internacionales en el ámbito que tú trabajas. Bueno, en el área que nosotros desarrollamos tecnología para la salud y para la rehabilitación física, y como centro tecnológico es imposible trabajar solo. O sea, nosotros de laboratorio evolucionamos a centro tecnológico a raíz justamente de la multidisciplinariedad. En nuestro equipo tenemos personas técnicas donde hemos elevado su valor, ellos también son terapeutas VER, y también tenemos profesionales no solo rehabilitadores como kinesiólogos, también tenemos nexos bastante con médicos fisiatras, y hay ingenieros civiles en mecatrónica, hay computer science, también tenemos en nuestro equipo ingenieros bioinformáticos, y de la carrera de diseño, que son diseñadores que están trabajando con nosotros. Todo eso hace que permite que lo que hacemos con nuestros pacientes no solo se garantice los efectos que conversaba recientemente, sino que hace que podemos generar una forma de comunicar los efectos de una forma entretenida, a través de un post, por ejemplo, en nuestras redes sociales, a través de un portafolio. Entonces, de alguna manera, todos ellos contribuyen. Los ingenieros contribuyen a desarrollar nuestro software y nuestros prototipos tecnológicos que ya los producimos hace 3 años. Ya. Eso es, estas personas que no son kinesiólogas, ingenieros, diseñadores, etcétera, forman parte ¿hay académicos o son alumnos en práctica o son profesionales contratados por un proyecto? ¿Cuál es la dinámica ahí? Es que son situaciones un tanto distintas. Interesante. Agradezco la pregunta. Yo puedo indicar que por los proyectos de investigación que tengo, son nuestros colegas académicos que participan. Sin embargo, el mayor entusiasmo, el mayor interés, sin desconocer el de mis colegas, viene muchas veces de los estudiantes que están en sus últimos años de formación. Ellos son los que nos han golpeado la puerta, en donde nuestro quehacer no está instalado, por ejemplo, en el currículum de ellos, no estamos instalados en la malla de ingeniería civil en mecatrónica. Y hace un tiempo atrás llegué a hacer clase justamente a esa carrera porque hubieron 2 estudiantes que golpearon nuestra puerta y hasta el día de hoy siguen trabajando con nosotros. En el caso de los estudiantes de 5º año de varias áreas de nuestra universidad, como diseño y alguna ingeniería, desarrollan las prácticas
sus prácticas, su última etapa, su práctica profesional con nosotros. Entonces es una forma de poner nuestro conocimiento como centro tecnológico de una forma distinta. En el pregrado, sin duda, hay que formar, es robustecer las competencias y las capacidades de los estudiantes. En el posgrado es otra cosa, es algo mucho más fino. Y en el caso de formar a una persona que está en su carrera, en su práctica profesional, es instalar más bien características y competencias del hacer, y que obviamente del hacer las va a llevar finalmente a su carrera profesional después. Así que son distintos. Y esos que fueron, entiendo que fueron alumnos de ingeniería en mecatrónica y hoy seguramente ya son ingenieros en mecatrónica. Así es. ¿Los contratas con proyectos? Es un buen punto. ¿Por dónde? Porque todo esto requiere financiamiento. Así es. Un llamado también a los privados, por supuesto que somos un centro que ayuda mucho a la región del Maule, atendemos de una forma sustentable, por supuesto, pero también tenemos mucha gente becada, es decir, que no puede costear nuestros tratamientos, que también están a un costo muy bajo para que toda la gente tenga acceso. Entonces, a la gente empresarial que nos esté escuchando, les pido que nos pueda apoyar de distintas formas, no solo en lo económico, sino que con cierto auspicio. ¿Cómo financiamos a las personas, a los ingenieros hoy en día? El equipo de trabajo. El CTTN es un centro sustentable que ha pasado, nacimos en plena crisis social, en plena crisis, y no conforme con eso, pues vino la pandemia y hemos seguido adelante, así que ha sido duro. Hemos pasado por esto que definen toda creación de empresa, por el Valle de la Muerte. Nos queda poco por salir de ello y nuestros prototipos se venden. Para hacer eso se creó una empresa tecnológica en donde tenemos algunos elementos que se van a licenciar con la universidad y otros son absolutamente nuevos, totalmente nuevos. Por lo tanto, lo que se vende allí es la forma de pagar los sueldos, ¿no es cierto?, de los ingenieros. Esa es la forma. Si tú pudieses hacer un resumen un poco de la historia, tú dirías que este centro, que antes fue laboratorio, pero la situación actual, ¿le mejora la calidad de vida a las personas? Absolutamente. Con y sin centro. Las personas que pasan, hay unos que pasan por el centro, porque imaginemos los dos grupos, casi un proyecto, dos grupos, con más o menos las mismas patologías, ¿ya? Y unos pasan con este tratamiento y otros no pasan con este tratamiento. ¿Cuál es el post si tú compararas después del tratamiento con el que no hizo el tratamiento? En una frase, un salto cuántico, con y sin. Yeah. Con y sin esta tecnología que aporta el centro tecnológico nuestro. ¿Por qué? Una persona que asiste como paciente al centro tecnológico recibe una evaluación en donde se va a visionar hacia dónde, qué tipo de tratamiento va a realizar. Por una parte, va a realizar un tratamiento que es estándar y que por supuesto es muy importante que se siga dando. Por otro lado, va a ingresar a estos ambientes virtuales que van a elevar absolutamente sus capacidades físicas aún mayor. Los efectos de los ambientes virtuales tienen que ver con una activación polisensorial, dosificada, no es al azar. Es polisensorialidad dosificada que hace que se active el sistema nervioso central de las personas de manera específica y como se requiere para ese sistema nervioso central de esa persona. Y eso va a quedar instalado en las neuronas de ese sistema nervioso central, específicamente neuronas que están en la médula espinal, un poco más arriba en el tronco encefálico y en el cerebro. Estas neuronas que yo he descrito en los artículos científicos, que son las neuronas en espejo. Entonces, ese efecto es mucho más intenso, es más mantenido y más rápido con los ambientes virtuales que con una terapia estándar. Nosotros lo hemos probado con investigaciones en nuestros ensayos clínicos. Nuestros primeros ensayos clínicos fue comparar las terapias que nosotros hemos creado versus terapias estándar. Cuando comparas, ingresa el grupo que va a la terapia estándar versus el grupo que va a los ambientes virtuales, ambos tienen mejoría, ambos. Pero en algún momento estadísticamente tienes que comparar para ver cuál es el que tuvo mayor efecto. Y los ambientes virtuales tienen ahí una ganancia impresionante. Sin centro no tendríamos un valor agregado. Con la terapia estándar solamente. Estándar. Y además es reforzado por la telerehabilitación. Bien,
Qué bueno, me alegro que los resultados sean positivos. Ahora, si te proyectas a futuro, imagínate que están las condiciones, sigue el centro, hay financiamiento de privado o estatales con proyectos, etcétera. ¿Qué desearías? Un poco, ¿cuál podría ser el futuro? ¿Desarrollo de nuevo software, desarrollo de nuevo hardware? No sé, ¿cuál es el futuro ideal? Bueno, el futuro ideal, hay un antes y un después con la pandemia. La pandemia nos enseñó mucho a que podíamos trabajar a distancia y desde nuestras casas. Entonces, eso es algo que quiero destacar acá, que los software y los hardware los podemos producir desde nuestras casas, literalmente, ¿ya? Sin embargo, la pandemia, ojalá ya estamos cerca de una endemia, ¿no es cierto? Volvemos a la presencialidad y eso, lo que hemos creado, se pone al servicio de la gente. Y allí se generó algo, una necesidad, y esa necesidad es que quedamos cortos de espacio, quedamos chicos en infraestructura, en donde yo he hecho toda una interacción, todo un proceso para que respetemos los aforos, pero hemos quedado cortos. Por lo tanto, la tecnología, los prototipos se van a seguir produciendo, pero en el fondo la infraestructura hemos quedado pequeños. Así que los proyectos futuros, ya sea estatales o de privados, deben ir a que crezcamos físicamente, ya sea una extensión en un primer piso o hacer un segundo piso, para poder atender más gente, para poder poner la tecnología que nosotros tenemos al servicio, no solo del pregrado, del posgrado, sino que también de la gente. Bien, interesante proyección. Profesora, queremos agradecerle en nombre de Campus TV y el programa Más Conocimiento el hecho de que haya accedido a nuestra invitación. Muchas gracias, yo estoy encantada. Gracias.